Hola, buenas noches, saludos, Dios te bendiga. Hoy te doy la bienvenida y le doy gracias a mi Señor por tu vida, porque Dios te ha traído ahora para que puedas escuchar palabra del Señor. Yo te invito a que tú traigas tu corazón dispuesto, tus oídos espirituales, para que esta palabra que Dios va a hablar a tu vida, medites y sea de gran bendición para tu vida y sepas cuál es la voluntad del Señor y que quiere en ti. El tema que yo traigo ahora para poder compartir contigo se llama ¿dónde tienes puesto tus ojos? ¿En lo eterno o en lo terrenal? Esa es una pregunta que cada uno debemos nosotros de hacérnosla y entender para poder reflexionar qué es lo que estamos haciendo en nuestra vida, porque el Señor habla en Hebreos capítulo 12 versículo 2, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumidor de la fe. Eso nos dice la palabra, que nuestros ojos deben de estar en Cristo Jesús. Por eso ese es este tema, ¿dónde tienes puesto tus ojos? ¿En lo eterno o en lo terrenal? Por eso en Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, para todos aquellos que conocen y que están en el camino del Señor y que han sido salvados por medio de Cristo, reflexiona y piensa lo que este versículo dice. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Eso es algo que a nosotros los hijos de Dios nos llama el Señor a que nuestra mirada siempre debe de ser en lo eterno, porque lo terrenal trae a que la humanidad en la que estamos viendo ahorita, estamos viendo que están muchos distraídos buscando lo terrenal y han quitado su mirada en Dios. Nosotros vemos al ser humano, porque mira, este es el principal problema. El principal problema del ser humano es que está buscando lo terrenal primero y dejan a un lado lo eterno. Eso es porque hay mucha ambición en sus vidas, en buscar solo cosas materiales, como dinero y todas estas cosas, casas, carros, bienes, propiedades. Es una de las causas número uno por la cual la gente se abstiene de venir a Dios, dejan a un lado el llamado de Dios y ponen su mirada en lo material. Buscan con una desesperación obtener todos estos bienes como los carros, casas, dinero, prosperidad material, bienes materiales y todo tipo de cosas terrenales. Quieren tener el primer lugar en todo ante la sociedad. Quieren tener el mejor teléfono, quieren tener la mejor tecnología, pero yo quiero decirte algo, que no creas que el que tú tengas, ¿verdad?, algo que tú desees y que es necesario, quiere decir como, por ejemplo, tú deseas tener unos tenis para un trabajo, ¿verdad? O algo que te guste, pero que no sea nada más en solo buscar eso, sino que sea tu mirada en Dios. Por eso te digo que esa es la principal problemática del ser humano. Quieren tener en primer lugar en todo ante la sociedad el mejor teléfono, la mejor tecnología. Vemos nosotros a una generación que solo piensa en dinero, una generación que va a la avaricia porque tanta es su ambición, generación que solo piensa en la acumulación de bienes materiales. Nosotros lo vemos, ¿verdad? Siempre trabajando en exceso, generación materialista en las cuales por obtener todos estos deseos terrenales roban. ¿Cuánta gente no roba a otra persona porque le gustaron esos zapatos? Roban a la otra persona dañándola. ¿Cuántas veces vemos nosotros familiares aún peleándose
por la casa entre hermanos, peleándose por la herencia. Muchas personas se enemistan, se odian, venden sustancias ilícitas también para obtener dinero, porque la Biblia dice y la palabra de Dios dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces trabajan en exceso para conseguir la casa de sus sueños, olvidándose de sus familias. Estamos viendo una generación codiciosa, una generación que a su codicia, a su ambición, ¿verdad? Nosotros lo vemos y la palabra del Señor lo dice, que es idolatría, que se han postrado a su Dios del dinero y a todas estas cosas que son temporales, olvidándose del Dios verdadero y a Jesucristo, y dicen ellos, bueno, mi futuro es primero, mi casa y mi carro es primero, y dejan el llamado de Dios, dejan lo eterno, lo que es más importante, lo dejan a un lado. Nosotros lo estamos mirando. Es triste ver que para obtener todas estas cosas sacrifican a la familia, dejando a sus hijos con verdad el cuidado después del trabajo con otras personas, descuidan a sus hijos, a sus familias, trabajan doble jornada, y nosotros vemos infinidad de cosas por las cuales el hombre está dispuesto a hacer para obtener todas estas cuales. Por lo cual la avaricia, te voy a decir, es como aquella enfermedad que va devorando, como aquella gangrena que va carcomiendo la carne y los huesos en la persona que la padece, carcomiendo como la lepra, como un cáncer, silenciosamente, porque muchos no lo ven, silenciosamente va carcomiendo internamente, porque la mayoría de veces entre más tenemos, más queremos. La Biblia dice que el ojo no se cansa de ver, ni el oído de oír. Entonces Jesús aún lo puso, por ejemplo, en la parábola, pero el Señor nos da un consejo en Lucas 21:34, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, embriaguez y de los afanes de esta vida. ¿Por qué dice esto? Porque él sabe, y él nos dejó escrito para advertirnos a nosotros que tengamos cuidado, que no caigamos en tan solo buscar nada más lo terrenal, porque mira, la vida es tan corta y sin duda cada uno de nosotros vamos a morir. Detrás de todo engaño está Satanás, poniéndoles en charola de oro escondidamente, astutamente, óyelo bien, astutamente. Es un engaño donde el diablo traza con astucia un mapa para llevar al ser humano al materialismo, engañando a la humanidad, llevándolos al materialismo y las raciones, para que la gente pierda toda su vida buscando dinero, buscando riquezas, buscando cosas materiales, buscando y construyendo, entre comillas, el futuro. El diablo les ha ofrecido como le ofreció a Cristo Jesús, queriéndoles engañar, como yo te invito a que tú lo leas en Mateo capítulo 4 y tú veas cuando Cristo se fue al desierto y estuvo ayunando 40 días, 40 noches. Vemos que el diablo, mira, apareció para querer tentar a Cristo Jesús en el momento en el cual Jesús tenía hambre, pero una de las 3 tentaciones que Satanás con astucia quiso engañarlo, dice la palabra en el versículo 8, que le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces vemos que el diablo es tan astuto. La Biblia dice que él viene a matar, a robar y a destruir, y aún en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento
de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, que está diciendo, llevándolos por un camino de engaño, como dice en Proverbios capítulo 14 versículo 12, hay camino que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Ves? Donde la gente se está yendo por un camino, buscando el materialismo, prefiriendo el dinero y las posesiones, porque el diablo les ha cegado el entendimiento, ¿ves? Y les ha cegado sus vidas, que los lleva a idolatrar y a postrarse a todas estas cosas temporales. Por eso todos buscan lo suyo propio. El diablo es mentiroso, es engañador, llevando a la gente a querer que se enfoque solamente en el materialismo, para que pierda toda su vida y nunca conozcan al Señor, porque debes de saber que en Cristo Jesús hay vida eterna. Ahora, mucho pueblo de Dios tristemente está siendo engañada por el mismo diablo. ¿Ves? Detrás de todo esto hay una legión de demonios llevando a los hijos de Dios que han dejado de hacer la voluntad de Dios, yéndose a hacer su propia voluntad, buscando las cosas de este mundo, y han cambiado al Dios verdadero por su Dios del dinero y su Dios del materialismo, llevándolos a la idolatría. El Señor les ha mandado a hacer esto y no lo han hecho. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, es que ahora trabajo, o ve y no van. ¿Ves? Obedece y ni guardan su palabra. Si comenzaron bien viviendo en el amor de Dios, ahorita están viviendo en una frialdad. ¿Ves? Pero ha acontecido como dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 4 versículo del 18 al 19, en la parábola del sembrador, dice: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyendo la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, presta atención, y las codicias de estas cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Ves? Por eso es que vemos a mucho pueblo de Dios yéndose por la corriente de este mundo. El diablo ha llevado a muchos a idolatrar y a postrarse a todas estas cosas. Como te dije y te lo vuelvo a decir, les ha cegado el entendimiento, y como lo rectifica aquí en esta parábola, que aquellos fueron, ¿verdad? Aquella semilla fueron las que cayeron entre espinas, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas ahogaron la palabra de Dios y se hizo infructuosa en su vida. Y vemos a una generación de hijos de Dios en los cuales viven fríos, indiferentes, buscando, ¿verdad?, lo material y usando excusas tras excusas, prefiriendo comodidades del mundo, carros y todas estas cosas. ¿Ves? Se excusan para todo. ¿Ves? Entonces han amado tanto este mundo y sus placeres que han dejado el camino de Dios, óyelo bien, por el dinero y por su trabajo. La avaricia es como aquel cáncer que carcome, como aquella lepra, como aquella lepra gangrena, no sé qué enfermedad sea, o alguna otra, tú ponle algún nombre, en la cual va carcomiendo la carne. Así es la avaricia. Por eso dice la palabra del Señor que estemos nosotros atentos y sepamos cómo estamos nosotros conduciéndonos, porque nosotros que somos llamados a servir a Dios no debemos de estar perdiendo el tiempo tratando de enriquecernos, porque el deseo de nuestro corazón no debe de ser el acumulo de todas estas cosas. No, es necesario el trabajo para poder traer el sustento. Entonces nosotros debemos de saber esto, como dice en Colosenses capítulo 3 del 5 al 6, hacer pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Fíjate, aquí lo está llamando que es idolatría, porque idolatría es toda aquella cosa. No creas que nada más es postrarse a alguna imagen y tú puedes decir, tú que ya eres hijo de Dios, yo ya no adoro a otra imagen y ya no me postro a nada. No, pero puedes tú estar viviendo una vida desagradable a Dios, buscando todas estas cosas que no son gratas
cosas delante de Dios, y esa avaricia y esa codicia, esa ambición que hay en tu corazón por todas estas cosas, estás idolatrando a lo que es vano, cuando el Señor dice en su palabra que el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu vida, porque el amar al Señor debe ser el primero en tu vida. Y nosotros vemos a mucho pueblo de Dios que han perdido su amor. ¿Ves? El Señor los llama a que sirvan, pero ellos han amado más su vida y su trabajo y todas estas cosas. Nosotros lo vemos, ¿verdad?, por sus frutos. Entonces es triste y lamentable ver cómo estamos viendo una generación en la cual se está yendo por todas estas cosas y está perdiendo el enfoque principal, en el cual cada ser humano es llamado al arrepentimiento, a la salvación de sus almas. Por eso el tema de ahora: ¿dónde tienes puesto tus ojos? ¿En lo eterno o en lo terrenal? Porque el Señor nos llama, otra vez voy a repetir Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Te fijas? Nosotros, el pueblo de Dios, somos llamados a poner nuestra mirada en Cristo y buscar todo lo eterno. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por eso en Juan capítulo 6, versículo 27, trabajad no por la comida que perece, fíjate bien qué te está diciendo, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Segunda de Juan capítulo 8, versículo 9. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis. Fíjate bien este versículo: para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibas galardón completo. ¿Te fijas? Mira por vosotros mismos, que ten cuidado de ti. Fíjate bien, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, ¿ves? Sino que recibas galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El cual persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Proverbios 23:5. Has de poner tus ojos en la riqueza, siendo ningunas. Hace una pregunta. Y debes de entender, porque se harán alas como las águilas y volarán. No ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, y los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria, óyelo bien, no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace, óyelo bien, la voluntad de Dios permanece para siempre. Porque debes de entender que en Gálatas capítulo 6, versículo 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Ves? Proverbios 4 del 25 al 27. Tus ojos miren lo recto. Nos está llamando a cada uno de nosotros. Tus ojos miren lo recto y diríjase tus párpados a lo que tienes adelante. Examina la senda de tus pies. O sea, autoanalízate. El Señor nos ha dado un razonamiento, pero nos ha dado un discernimiento espiritual para entender, ¿ves? Para entender las cosas que nosotros los seres humanos por esta carne no podemos entender, pero el Señor nos ha dado de su Espíritu y nos ha dado ese discernimiento para entender lo bueno y lo malo. Por eso esa debe de ser nuestra oración y esa debe de ser nuestra petición hacia nuestro Dios. Es que nosotros le pidamos: Señor, ayúdame a entender y a tener discernimiento para
saber lo bueno y lo malo, para identificar cuando el diablo venga a querer engañarme y quererme llevar por otro camino, porque la Biblia dice, está escrito que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Por eso tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos son rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. O sea, permanece tus ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Eso nos llama a nosotros. Apártate tu pie del mal. Sea pues con nosotros el temor de Jehová, mirando lo que haces, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Segunda de Crónicas 19:7. Mira pues con diligencia cómo andes, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien todo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación, buscando siempre nuestra mirada en las cosas del cielo, allá arriba donde está Cristo Jesús. ¿Cómo? Buscándolo siempre en oración, en obediencia, haciendo la voluntad de Dios, cargando la cruz y negándose a uno mismo, porque el amar a Dios no es decirlo con la boca. Yo hablé sobre qué es el amor hacia Dios la otra semana. Tengo ahí un video por si quieres buscarlo, para que tú entiendas que no decir nada más amar a Dios es de la boca para afuera. No, amar a Dios es que tú pongas tu vida, ves, hacia nuestro Dios, haciendo su voluntad, haciendo lo que Él nos manda en su palabra. Y yo leía Proverbios 23:36, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Mira qué sabiduría Dios nos da aquí en este versículo, para que nosotros entendamos y busquemos a nuestro Dios y sepamos nosotros los tiempos que estamos viviendo, porque mira, la vida es tan corta. La vida es tan corta, demasiado corta para estarla nada más viviendo, trabajando, acumulando cosas materiales, desperdiciando el tiempo sin buscar a Dios, solo haciendo el mal. Y la realidad de muchas personas que viven para todo lo terrenal y han dejado de buscar lo eterno, cuando dice su palabra que pongamos nuestros ojos en Cristo Jesús, buscar las cosas de arriba. Si pues habéis resucitado con Cristo Jesús, si tú eres hijo de Dios y te dices ser salvo, tú ya no debes vivir para ti mismo, sino debes buscar lo que le agrada a Dios. No desperdiciando el tiempo sin buscar lo eterno, solo haciendo el mal. Y la mayoría morirá sin estar a cuentas con Dios, viviendo perdidamente en buscando todas estas cosas, afanados, buscando todo lo material. Pues muchos morirán y no se van a llevar nada. Esto es la realidad absoluta. Todo se quedará: pertenencias, carros, negocios, casas. Todos moriremos. Dios nos ha dado un término de vida. Fíjate, antes las personas vivían casi 1000 años, y de ahí recortó el Señor después del verdad, lo que es en Génesis, recortó a 120 años. Ahorita en el Salmo 90 dice que la vida del hombre, dice, fíjate, te voy a leer Salmo 90, versículo 10, los días de nuestra edad son de 70 años, y para los más robustos son de 80 años. ¿Qué crees? Y para unos más fuertes 80 años. Está alrededor de ese tiempo, lapso de vida. ¿Ves? En esto, ¿por qué nos dice su palabra? Para que nosotros tengamos apercibido que estamos de paso. La vida es tan corta. Por eso el Señor habla en Santiago capítulo 4, versículo del 13 al 14. Vamos ahora a los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá, traficaremos, ganaremos, cuando no sabes lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida?
que ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así es nuestra vida es tan corta. Por eso dice el Señor en Isaías capítulo 40, versículo del 6 al 8, da voces. Y yo respondí que tengo que decir a voces, o sea, que hables, le dijo Dios a Isaías. Que toda carne es como la hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita porque el viento de Jehová sopló sobre ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Así se dice, secase la hierba, marchitase la flor. Mas la palabra de Dios, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La vida es muy corta. Por eso es el tema que ahora te traigo. Es una pregunta que debes tú reflexionar. ¿Dónde tienes puesto tus ojos? Porque sin duda todos moriremos. Todo tiene su tiempo. Y como te digo, tenemos un término y nada nos vamos a llevar. ¿Ves? El Señor ha determinado nuestros días en esta tierra y mira, cuando llega la muerte nos van a llevar en contra de nuestra voluntad y cuando menos lo pensemos. Por eso debemos nosotros estar listos y preparados, porque entre más tenemos vida, el ser humano tiende a más olvidarse de Dios. Siempre he usado yo este ejemplo. Nosotros los cristianos, nosotros los hijos de Dios, los que hemos sido salvados, los que vivimos en el camino de Dios, debemos de ser nosotros como árboles sin frutos, como árboles sin raíces. ¿Ves? Nada más si plantaras un árbol que no va a dar raíz. Eso debemos de entender que nuestra vida es tan corta en esta tierra. Por eso dice el Señor que quitemos nuestra mirada en lo terrenal y comencemos a nosotros estar trabajando en nuestra santificación de cuerpo, alma y espíritu. Apártate del materialismo, porque es avaricia y la avaricia es idolatría y los idólatras no entrarán al reino de los cielos. Por eso en Lucas capítulo 12 versículo 15, mira y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posees. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y resiste. Has de poner tus ojos en la riqueza siendo ningunas. ¿Ves? Proverbios 23 de 4 y 4, Entonces Eclesiastes capítulo 1 versículo 8, porque nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. O sea, la avaricia es insaciable. Por eso debemos de saber que está escrito en Éxodo capítulo 20 versículo 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni tu criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Es mandamiento de Dios. Entonces debemos poner nuestros ojos en lo eterno y quitarlo en lo terrenal. Nuestro enfoque debe de ser siempre, ¿verdad? Dios, tenemos nosotros que tener cuidado de nuestra alma. ¿Por qué? Porque el ser humano, te voy a hablar la verdad, escucha bien, el ser humano está compuesto de cuerpo, alma y espíritu, como está escrito en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Estamos compuestos cada ser humano de 3, cuerpo, alma y espíritu. Hay eternidad en el alma, como está escrito, apunta estos versículos, Eclesiastes capítulo 3 versículo 11. Él ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Aquí nos habla que dentro de nosotros hay eternidad, fíjate. Por tanto, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu. Tú no le puedes decir al espíritu, quédate en el cuerpo, ¿ves? No, nadie tiene eso, sino solo Dios. Ni potestad sobre el día de la muerte, nadie. Solamente Dios tiene el tiempo preciso, ¿ves? Entonces, ni valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que posee. Así es que el cuerpo sin espíritu está muerto, como dice Santiago capítulo 2 versículo
versículo 26. Entonces, cuando muere una persona, su espíritu volverá a Dios, su cuerpo volverá al polvo, pero el alma es la que debemos preocuparnos, porque mira, tú puedes verte al espejo ahorita, mira, aquí estamos grabando todo este estudio y pues yo me estoy viendo ahí en la pantalla, en la cámara. Entonces, ¿ves? Eso es lo que somos en lo exterior, pero en lo interno verdaderamente es nuestra alma, y esa alma es la que va a ir a dos caminos. Por eso Jesús dijo, fíjate bien lo que dijo, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan. Entonces estamos compuestos de cuerpo, alma y espíritu. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Con lo material y con los afanes y todo esto, para que tú entiendas que tu cuerpo va a salir el día de tu muerte y no te vas a llevar absolutamente nada. Tu alma es la que está corriendo peligro si no estás haciendo nada por salvarla. ¿Por qué? Porque mira, Dios Padre nunca obliga a nadie, pero sí está escrito, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Si tú estás cosechando para tu carne, de tu carne, ves, segarás corrupción. Entonces no entrarás a la eternidad. ¿Por qué? Porque fuiste indiferente al llamado de Dios, porque la triste realidad que mucha gente no busca a Dios para arrepentimiento ni para buscar lo eterno, sino solamente busca a Dios para pedirle dinero, para pedirle trabajo, para pedirle salud y que lo sane y que lo ayude en sus problemas. Lo buscan cuando quieren, como quieren, en donde quieren, en el camino que quieren. ¿Ves? No habiendo temor en sus vidas ni arrepentimiento, buscan al Señor como quieren, despreciando el camino verdadero y despreciando a Dios, despreciando su palabra, viviendo en sus afanes y sus deleites y todas estas cosas. ¿Ves? Buscan a Dios por conveniencia, cuando no han tenido comida, cuando no han tenido trabajo, cuando no han tenido esperanza ni han tenido dinero, y en la misericordia de Dios les ha ayudado. ¿Ves? ¿Por qué? Porque Dios es compasivo, misericordioso, como dice en el Salmo 103, que Él es misericordioso, compasivo. ¿Ves? Entonces, tardo para la ira y grande en poder es nuestro Dios. Entonces, Él se compadece de todos nosotros, y entonces en su misericordia nos ha sanado, nos ha ayudado. ¿Cuántas historias cada ser humano tiene de cuando, estuve a punto de, pero ese punto de llegó Dios a tu vida? ¿Ves? Y te ayudó, te rescató, te ha proveído, te ha dado un trabajo, porque así es nuestro Dios. Nuestro Dios es compasivo y misericordioso. La voluntad de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, para que tú le busques en el tiempo que estás aquí como peregrino, como en el tiempo de que cada semana, cada día Dios te da vida para que tú busques lo eterno. Pero la mayoría de personas, mira, les entra por aquí y por acá y viven la vida loca dándole vuelo a todo y no reflexionan ni se ponen a pensar que cuando muera su cuerpo, su alma se va a ir a la eternidad. Y solamente hay dos caminos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Él nos da vida eterna. En Cristo Jesús hay vida eterna y perdón de pecado. Pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y el ser humano que no busca a Dios, cuando llegue la muerte, todos sus bienes materiales van a quedar aquí, y su alma se va a ir a la condenación del infierno, porque eso va a pasar un segundo después de morir. El Señor nos dejó la historia del rico y el Lázaro. Entonces tu alma saldrá de tu cuerpo, te darás cuenta que hay una eternidad después de la muerte, te darás cuenta que hay un infierno en donde no hay tiempo ni fin, solo tormento, dolor y fuego, y te darás cuenta que será demasiado tarde para arrepentirte. Tus sentimientos
años tu memoria y todo se va a intensificar y te recordarás el tiempo que perdiste trabajando en exceso, buscando a ciertas cosas y ciertas mañas para buscar todo lo material y perdiste el tiempo, pero va a ser demasiado tarde. Te recordarás cuántas veces te hablaron de Dios y Jesús y lo rechazaste. Serás atormentado en dolor por la eternidad. Este es el destino para los que mueren en pecado. Y también para todos aquellos que mueren sin Cristo, a todos aquellos que aun conociendo la voluntad de Dios Padre se apartan. El pecado en la vida de muchos llevará a muchos al infierno. Muchos cristianos que están llevando una vida doble en deleites y libertinajes y han perdido ese amor hacia Dios. Hablabas otra vez, te lo recuerdo. Tengo un video sobre el amor hacia Dios y leía yo en lo que es en Apocalipsis, donde el Señor le dice, yo conozco tus obras. Leí 2 versículos, ¿ves? Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, ¿ves? Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. La triste realidad que las personas aquí, ¿ves? No quieren a Dios en sus vidas. No quieren dar un tiempo hacia Dios, pero sí quieren que el día de su muerte lo reciba con la puerta abierta y decir, ay, mi hijo, ven. No, así no es así. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado y todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Está establecido a los hombres morir una sola vez y luego va a venir el juicio. Hebreos capítulo 9, versículo 27, el cual cada uno pagará conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria. Óyelo bien, jamás dice terrenal, buscan gloria y honra e inmortalidad, o sea, buscan todo el eterno. ¿Ves? Ellos van a ser pagados con vida eterna, pero ira y enojo, o sea, castigo a los que no son contenciosos y no obedecen a la verdad ni obedecen, ¿ves? Si no obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego, pero gloria y paz a todos los que hacen lo bueno. Esto es palabra de Dios, ¿ves? De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios. O sea, no te engañes, Dios no va a poder ser burlado, porque Dios conoce que muchos tienen avaricia en su corazón. Por eso tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes adelante. Hay camino que al hombre le parecen derecho, pero su fin son camino de muerte. Si el mismo diablo no tuvo vergüenza en tentar a Cristo Jesús allá en el desierto, al Hijo de Dios, ¿cómo se atrevió? Óyelo bien, ¿cómo se atrevió para venir y tentarlo y ofrecerle lo material? El diablo de veras no tiene vergüenza. Si eso lo hizo con el Hijo de Dios, ¿qué no hará contigo, conmigo, en que cada ser humano? No te engañes. Abre tus ojos, tu entendimiento. Dios está hablando a tu vida. Apártate de todas estas cosas. Es necesario el trabajo, es necesario las cosas para vivir, ¿ves? Porque aún dice y está escrito en la palabra, 6 días trabajarás y el séptimo lo vas a reposar. Eso lo habla en Éxodo capítulo 20 del 9 al 11. ¿Por qué trabajamos en este mundo? Pues para proveer a nuestra familia, pero todo debe de ser dentro de un margen. Trabaja dentro de un límite confiando en Dios para proveer para tu familia sin que el trabajo, ¿ves? El trabajo no te va a faltar, ¿ves? Y que el trabajo no te quite de buscar al Señor y del enfoque verdadero en el cual Dios ha hablado a tu vida. Así es que en Primera de Timoteo capítulo 6 del 8 al 10, así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación
tentación y lazo y mucha codicia necia y dañosa que hunden a los hombres en destrucción. ¿Entiendes lo que estamos leyendo? Y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando, óyelo bien, algunos se han extraviado de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Debemos nosotros ser entendidos y saber cuál es la voluntad de Dios Padre en nuestras vidas y aprender a obedecer. Pero mira, si no lees la palabra, no te acercas a Dios, ¿cómo vas a conocer los estatutos, mandamientos y decretos? Desde Génesis hasta Apocalipsis, el Señor nos habla con una gran intensidad en todas las áreas. Y el materialismo que estamos viendo ahorita, muchos son engañados por el mismo diablo, ¿ves? Reteniendo en sus corazones la ambición, ¿ves? La ambición de ser el primer lugar en todo ante la sociedad, con el mejor teléfono, la mejor tecnología, las apariencias, la mejor casa y la mejor ropa y todas estas cosas. Por eso es que debemos nosotros ser entendidos y saber cómo está tu vida. Por eso estas preguntas que te traigo para reflexionar. ¿Dónde tienes puesto tus ojos? ¿En lo eterno o en lo terrenal? Esta pregunta te voy a hacer también. ¿Buscas al Señor tu Dios todos los días? ¿O buscas primero tus deseos? ¿Ves? De obtener aquella casa de tus sueños, de obtener tu carro de tus sueños. ¿O qué es tu prioridad en tu vida? ¿Lo eterno o lo terrenal? Reflexiona en estas palabras. ¿Amas a Dios o amas las cosas materiales, el dinero, la fama y todo esto? Mira, el dinero es bueno para pagar las cosas necesarias, pero no debe de estar en nuestro corazón y en nuestras vidas. No, debes tú preocuparte por tu alma. Muerto tu cuerpo, tu alma va a salir y es la que va a recibir la condenación eterna o la vida eterna, dependiendo qué fue lo que hiciste aquí en esta tierra. Por eso todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Pero, ¿ves? Pero Jehová pesa los corazones, porque muchos viven idolatrando en sus corazones, dentro de ellos, en ambicionar más y más. Pero el camino a la vida eterna, dice el Señor en Proverbios 15:24, el camino de la vida es hacia arriba el entendido, para apartarse del Seol abajo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Ves? Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero tristemente que la mayoría de gente opta por un camino que los va a llevar al infierno, y ellos aparentemente pues no lo ven mal. Por eso dice el Señor en su palabra: no te afanes por buscar solo el dinero y solamente lo terrenal. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Lo material Dios lo dará si tú buscas a Dios y todo lo eterno. Porque ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Fíjate bien, el cual codiciando algunos se han extraviado de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Proverbios 23 del 4 al 6, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas, porque el que ama el dinero no se saciará de dinero. Eclesiastes capítulo 5 del 10 al 17. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que lo consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlo con sus ojos? Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para mal. Óyelo bien.
como salió del vientre, yo lo estoy resumiendo, pero tú léelo completamente, como salió del vientre de su madre, desnudo así volverá, yéndose con tal como vino, y nada tiene de trabajo para llevarse en su mano. ¿Qué le aprovechó de trabajar en vano? Este también es un gran mal, que como vino así ha de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Por eso dice el Señor, que sean vuestras costumbres, dice en Hebreos capítulo 13 del 5 al 6, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentado con lo que tenéis, porque el Señor dice, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es nuestro ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dios es fiel y verdadero, Él da el pan a las aves del cielo y las flores de campo, cuanto más a nosotros que somos sus hijos. Y Jesús dijo que es más valioso el hombre que las aves del cielo. ¿Qué padre de familia con injusticia dejar a su hijo padecer hambre? Ninguna. ¿Ves? Ninguno, ¿no? Porque el amor del padre, ¿ves? De aquel padre que tiene hijos, los lleva a que vayan en busca, óyelo bien, en busca del trabajo para traer sustento a su familia. Ahora, el amor del Padre como creador de todo ser humano y de todo lo que vemos en este mundo, tanto animales, ves, como árboles. Dios es Dios bueno, compasivo, misericordioso, dado para el aire grande en poder. Sepas tú que aún en la noche toda esa brisa que Dios permite caer del cielo es para regar aquellos montes, aquellos árboles que no tienen oportunidad de tener algún dueño que pueda sacar una manguera y echarle árbol a esas raíces, sino Dios lo hace en su compasión, en su misericordia. Así es nuestro Dios. Por eso dice el Señor, sean vuestras costumbres sin avaricia, conténtate con lo que tú tienes ahora, porque Él dijo que no te va a desamparar ni te va a dejar, y hasta el día de ahora hemos tenido sustento, un lugar donde dormir y trabajo, ¿ves? Entonces nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a alguno, o amará al otro, o estimará al uno, o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, porque el corazón de muchos se divide cuando muchos tienen a Dios y también quieren buscar los afanes de esta tierra. No, por eso guarda tu alma, porque el que ama su vida la perderá, pero el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida a causa de mí la hallará, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Por eso dice el Señor que tengamos cuidado de no caer en los afanes de esta tierra. Por eso el consejo de Dios Padre, que da tu vida y nos da a nosotros, fíjate bien otra vez, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y tú habéis resucitado con Cristo. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 18. Por eso dice el Señor, acuérdate de la mujer de Lot. Jesús lo dijo, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que pierda el que la pierda la salvará. Acuérdate de ella. ¿Qué le pasó? Por estar mirando, cuando le habían dicho no mires para atrás, se convirtió en una estatua de sal por su desobediencia. Que no te pase lo mismo, que tus ojos no se deslumbren a lo que el diablo ha puesto para engañarte, sino que seas entendido y sepas que Dios está hablando a tu vida, que te apartes. Mira, guárdate de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia
de los bienes que posee. Lucas 12:15, dice el Señor. Mateo capítulo 6 del 19 al 34. No hagáis tesoros en la tierra, fíjate bien, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. Otra vez nos vuelve a decir, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. En el 22, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así es que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo, por eso el tema de ahora, ¿dónde tienes puesto tus ojos? Porque si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que pues la luz en ti, hay tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? No vas a poder tú servir a dos señores. O bien le sirves a Dios o bien le sirves al mismo diablo. No, Dios no comparte su gloria con nadie. Debes de ser tú entendido. Apártate, mi hermano, de todas estas cosas. Sé entendido, ten discernimiento y sepas cuál es la voluntad de Dios, porque ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de nosotros parezca no haberlo alcanzado. Así que el que piense estar firme, mira y tenga cuidado, mira que no caiga. Tú piensas que estás bien delante de Dios, no, escudriñate y mira, hermano, que no haya ninguno de vosotros un corazón de malo, de incredulidad para apartarse del Dios vivo. O sea, que tengas un corazón malo inclinado a lo material. Por eso, ¿dónde tienes puesto tus ojos? ¿En lo eterno o en lo terrenal? Ten cuidado. ¿Por qué? Porque eso que estás inclinando en tu vida te puede llevar a apartarte del camino. Apártate del materialismo, porque es avaricia. Por eso dice el Señor que no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, para que seas irreprensible, sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Despójate de todo peso y del pecado. Vuelve a tu primer amor. Vuélvete a mirar esas cosas celestiales, aquellas cosas donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. ¿No te dijo el Señor que pongas tu mirada en aquella casa deslumbrante? No, mira, si tú tienes una casa, gloria a Dios, te ha permitido, pero que no te quites esa casa de buscar de Dios. Despójate de todo peso del pecado, porque es pecado buscar todas estas cosas. El que peca deliberadamente después de haber conocido la verdad, ya no queda más, ¿ves?, sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios, porque el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del Cordero? Por eso dice el Señor que debemos hacer frutos dignos de arrepentimiento, porque el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. No todo lo que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de Dios Padre. ¿Y cuál es su voluntad? Vuestra santificación de vuestro cuerpo, alma y espíritu, en obediencia perfecta, amando a nuestro Dios con toda nuestra mente, con nuestro
con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. ¿Qué significa? Con tus hechos y con verdad, amando, guardando sus mandamientos en obediencia perfecta, porque debes de saber que el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al infierno. Por eso, si tú has resucitado en Cristo Jesús, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Quita tu mirada en el mundo, en los afanes, en el dinero, en el trabajo, y enfócate en buscar tu vida eterna. Haz morir lo terrenal en ti. Quita la avaricia, la codicia, la ambición, a todas estas cosas. Reconoce que estamos en un tiempo en el que Cristo viene pronto, porque el que ocuparse de la carne es muerte. Entonces, si Cristo viene pronto, o sea que la muerte llegue a tu vida, debes de saber que si tú te estás ocupando en satisfacer tus ojos, tus deleites, y hacer, ves, las cosas que a ti te placen en desobediencia, ves, lo único que vas a obtener es castigo eterno, porque manifiestas son las obras de la carne. Todas estas cosas nos dice su palabra. Debemos nosotros buscar de Dios, porque el justo con dificultad se salva. ¿Qué será del impío? Porque no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Porque muchos son llamados y pocos son los escogidos. Debes de saber que el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de vuestros ángeles. ¿Ves? El que venciere heredará todas estas cosas, que la vida eterna, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero el que pecare contra mí, como le dijo el Señor a Moisés, y esto está escrito en Éxodo capítulo 32, 33, a este raeré yo de mi libro, y serán raídos del libro de los seres vivientes. No creas que Dios es indiferente a lo que hacemos, no. El que tal vez tú digas, bueno, pues a mí no me ha pasado nada, y si tú dices que Dios castiga, no, porque Dios es amor, no. El que no te ha pasado nada es la pura compasión de Dios, pero todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. No te afanes por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. De esto dijo el Señor, o sea, no te preocupes. Ves que tú debes de saber que si Dios alimenta las aves del cielo y las flores del campo, cuanto más nosotros, que somos sus hijos, más buscar primero el reino de Dios y su justicia, y si tú necesitas sustento, Dios te va a proveer. Por eso no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Bástate cada día su propio mal, porque no aprovecharán las riquezas en el día de la ira. Así es que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. No busques las cosas terrenales. Si tú tienes necesidad de algún trabajo, está alguno afligido, haga oración. ¿Qué nos dice aquí? Si tú tienes alguna necesidad, Dios te manda que tú ores y tú le pidas, porque Dios es quien nos provee a todos nosotros las necesidades. Tú les das comida a su tiempo, abres la mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Salmo 145, del 15 al 16, porque los ojos de todos esperan en ti. Él nos da alimento a todos nosotros, es el que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Salmo 136, 25, Él da pan a los hambrientos, nuestro Dios es Dios justo. Mira, hemos pasado por situaciones tan terribles alrededor del mundo. Yo te quiero decir, autoanalízate y sepas que no estamos
Gracias a Dios que no estamos como muchos están sufriendo con carencias. Tenemos un lugar donde dormir, que muchos, ¿verdad? No hemos tenido, ¿verdad? Aquella oportunidad de que pues seamos dueños de casa, no, porque así es, Dios hace como Él quiere. Y yo le doy gracias a Dios que aun rentando un lugar, tengo un lugar donde dormir, donde mis hijos puedan también acostarse, donde tenemos, verdad, alimento en nuestro refrigerador, y tenemos aún en esta situación tan terrible, aunque poco trabajo tenemos, y Dios ha sido bueno, fiel con nosotros. El Señor no nos ha dejado. Por eso, si tienes una necesidad, como dice en Santiago capítulo 5 versículo 3, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración, y Dios es fiel y verdadero. Y lo que Dios quiere es que no te afanes en tan solo buscar lo terrenal. Dios va a proveer para tu casa y para tus hijos. Quita tu mirada de las cosas de esta tierra. Por eso esta pregunta, para que te la voy a hacer otra vez con respecto al tema: ¿dónde tienes puesto tus ojos? ¿En lo eterno o en lo terrenal? O sea, eso es alguna pregunta que debemos nosotros de reflexionar. Por eso el Señor, lo que Dios nos habló ahora en tantos versículos, es que nosotros no ambicionemos las cosas de esta tierra, que no vayamos nosotros con la corriente del mundo, que si el mundo, ¿verdad?, va por esa corriente, nosotros no vayamos, que nos apartemos de todas estas cosas. Mira, tú cuando has visto que algún rico se lleve su dinero, no, al contrario, dejan el dinero y ya están los hijos peleándose por obtener. Yo me quedo con esto, yo me quedo con el otro. No, así como vinimos a este mundo cuando estábamos en el vientre de nuestra madre y nacimos en la fecha que Dios dispuso, vinimos solos, sin ropa, sin nada, así nos vamos a ir. Y eso es algo que tanto el chico como el grande, por muy político y famoso que sea cualquier persona, vamos a morir y van a morir. Por eso Jesús vino a darnos esperanza de vida eterna, ¿verdad? Y Él es el consejo que nos da a nosotros, que pongamos nuestra mirada en lo eterno, y quitemos nuestra mirada en lo terrenal, y que no nos dejemos engañar, y sepamos que la vida es corta. Y si nosotros comenzamos a sembrar solamente, óyelo bien, para lo eterno, para lo terrenal, mira, es algo muy peligroso, porque dice la palabra del Señor que sin santidad nadie verá a Dios. Y si la vida la queremos nosotros no para acumular bienes ni todas estas cosas, no. La vida la queremos nosotros para santificarnos, ¿por qué? Porque este cuerpo en el cual vivimos, este cuerpo nos pide, óyelo bien, todo lo que provoca infierno. Este cuerpo, olvídalo, quiere hacer lo que quiere, y no se sujeta a la ley de Dios. Por eso es que debemos nosotros trabajar en todas las áreas de nuestra vida, en el enojo, en la ira, en las mentiras, en la lujuria, en las cosas que cada ser humano puede brotar viviendo en esta carne. Entonces debemos nosotros conocer la palabra de Dios para nosotros saber y entender cómo dominar todas estas cosas, saber lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada, y pedirle ayuda. Señor, mira, tengo un problema de mentir, ¿verdad? Si ese es el caso, tengo un problema de lujuria, tengo un problema de odio, tengo un problema de resentimiento. Entonces es cuando nosotros nos acercamos a Dios y le pedimos ayuda. Ahí está el Señor para ayudarnos. Pero si nosotros no pedimos ayuda, ¿ves? El mismo pecado va a cegar el entendimiento y el corazón se endurecerá. Y entonces el resultado es lo que estamos viendo ahorita en el mundo.
lo que estamos viendo ahorita en muchos hijos de Dios, apartados, viviendo fríos, viviendo indiferentes, viviendo igual que el mundo, no tienen discernimiento y apartados buscando solamente lo terrenal y han quitado su mirada en lo eterno. Cuando el Señor nos llama otra vez en Colosenses capítulo 3 del 1 al 3, si pues habéis resucitado con Cristo, óyelo bien, si habéis pues resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poniendo la mirada. ¿Ves? Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Ves? Esto es mandamiento de Dios para cada hijo de Dios. O sea, y el cristiano, el hijo de Dios no busque y no respete esta palabra, es desobediencia. Y la desobediencia es rebeldía ante Dios. Es una necedad tan grande en querer vivir afanados, trabajando y todas estas cosas. El Señor nos habla en su palabra que nosotros debemos de saber que toda acción tendrá consecuencias. Y muchos aman más el dinero, la prosperidad y todas estas cosas. Mi hermano, mi hermana, quita tu mirada en las cosas de la tierra. Apártate del materialismo. ¿Dónde tienes puesto tus ojos? Y debes de saber que un día morirás. Y no te engañes con el engaño de las cosas materiales. Sí, que quien no quisiera tener a lo mejor muchas comodidades, lo desea este cuerpo, ¿ves? Pero no es sabio solamente enfocarte en querer buscar todas estas cosas. Sí, es necesario que trabajes para pagar tu carro, para pagar tu renta, para traer sustento a tu casa, pero como te lo dije antes y te lo vuelvo a repetir, todo debe de ser en un margen, dentro de la línea, dentro del círculo que Dios ha puesto. Si tú te sales de esa barrera y de ese círculo, estás cayendo en la trampa del diablo y debes de saber que tu pecado te alcanzará. Entonces, reflexionando que la vida es tan corta que nada nos vamos a llevar, abre tus ojos. Si has caído en esto, apártate. No caigas en la trampa del materialismo. Apártate. Porque escrito está que en 1 Corintios capítulo 6 del 9 al 10 dice, ¿no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? Fíjate bien la lista que da. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras. ¿Te acuerdas que estábamos leyendo que la avaricia es idolatría? Pues dice, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, aquellos que ambicionan y avarician, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Ves? Porque el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Por tanto, apártate, mi hermano, del mal y haz el bien, porque Dios nos ha hablado ahora. Ese es el tema donde tienes puesto tus ojos, porque el mandamiento de Dios es que pongamos nuestra mirada en lo eterno. Preocúpate cómo está tu vida delante de Dios y sepas que hoy Dios te da la oportunidad de que cambies lo que a Dios no le agrada. No dejes para mañana lo que Dios te ha mandado que hagas ahora, que te arrepientas y que vuelvas a Dios. Por eso Proverbios 23:36 leía la semana pasada, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Cuál es el camino? Dios es el camino. Así es que palabra de Dios se ha hablado ahora. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, te doy gracias por tu palabra. Señor, yo he hablado lo que tú me diste, Señor. Señor, aquellas personas que escucharon tal vez toda el tema, los que van a escuchar, los que solamente parcialmente vieron algo que hayan escuchado, Padre, yo te pido, Señor, que hables a sus vidas, Padre, que busquen
a Jesucristo, tu Hijo amado, que nos da vida eterna, que busquen el vivir solamente para ti, que es lo más primordial, porque lo demás es basura. Señor, nada nos vamos a llevar de este mundo. Señor, hazles entender que tu palabra es sabia y verdadera, que la voluntad de ti, Señor, es que nadie perezca a la condenación del infierno, sino que todos procedan a la vida eterna en Cristo Jesús. Y que el día de mañana podemos morir. ¿Y de qué va a servir tanto afán? Muchos salieron al trabajo y jamás regresaron. Muchos tenían planes de comprar un rancho, una casa, y jamás compraron. ¿Por qué? Porque les llegó la muerte. Aún nos dejaste aquella historia de aquel rico necio que decía: ¿qué haré con mis graneros? Los tumbaré, los edificaré, y le diré a mi alma mía: come y bebe y regocíjate. Y le dijiste: necio, ¿para quién serán todos esas riquezas? ¿Ves por qué? Porque ahora morirás. Eso es lo que tú les dijiste, Señor. Y a muchos les está pasando lo mismo, Padre. Yo te pido que la gente que tú trajiste, el hermano aquel que está escuchando, aquella hermana, Padre, tú le hables a su vida y sepa que lo más importante es que te busque a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien da la salvación. Padre Santo, Señor, aquel que no tiene trabajo, provéele; aquel que no tiene comida, dale, Padre; aquel que pide oración, Señor, te pido por esta persona, Padre, que tú proveas, Padre Santo, alguna necesidad, Señor, esencial para su vida y sus hijos, Padre, te pido. Pero lo más importante, Señor, la salvación de todos aquellos que han escuchado y el regreso de los que han caído, la sanación, si es tu voluntad, de los que están enfermos en su cuerpo, pero la sanación del alma, Padre, te la pido para todos aquellos que afligidamente lloran, Padre. Aquel que está desconsolado, Señor, yo te pido que lo consueles. Padre Santo, palabra tuya es esta, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, yo me sacudo el polvo de mis pies, Padre, contra los que escucharon, Padre Santo, que es palabra tuya, Padre Santo, Señor, y que esa palabra, Padre Santo, Señor, yo la hablé como me la diste, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Te doy gracias por hoy día, Señor. Bendice la vida de los que has traído, Padre. Te doy gracias, Padre, gracias, Jesús, y gracias, Espíritu Santo. Y todos decimos amén, amén. La gloria sea para Dios. Hágase la voluntad de nuestro Dios. Pero, hermano, hermana, amigo, querido, no pongas tu mirada en lo terrenal, busca lo eterno. Que el Señor Jesús está hablando a tu vida. Dios está hablando a tu vida. Arrepiéntete, reconoce, apártate y acércate. La vida es muy corta y Dios está hablando a tu vida. Preocúpate por lo eterno, porque lo terrenal, cuando tú mueras, no te vas a llevar nada. Así es que busca a Dios mientras pueda ser encontrado. Mi hermano, mi amigo, te espero para la próxima semana. Si Dios permite, tiempo de Los Ángeles, California, a las 7 de la noche, o tiempo de México a las 9. Y si me estás escuchando en otro país, te invito a que tú pues busques en el internet el tiempo de aquí, que son las 7, que comenzamos a las 7 de la noche de Los Ángeles, California, y tú puedas encontrar el tiempo en el cual, ¿verdad? Pueda salir este video en vivo para que te puedas conectar conmigo. Me puedes seguir en Facebook. Los videos en a live, en vivo, se están borrando después de 30 días. Pero de todas maneras nosotros estamos continuamente cada semana metiendo los videos en el YouTube para que estos videos, ¿verdad?, sean puestos ahí, y pues los estoy tratando de poner otra vez para atrás aquí en el Facebook, que puedes darle clic al link y me puedes seguir en te puedes suscribir en mi canal, buscarme como Esmeralda Jesús Telles. Tengo diferentes temas y para que podamos, ¿verdad?, ver lo que Dios habla en nuestra vida. Aquí se predica la verdad, sin quitarle ni ponerle. Aquí se predica la sana doctrina tal cual como Dios la está hablando.
Aquí se predica tal cual como Dios nos la ha enseñado y tal cual como está escrito. Así es que mi amigo, mi hermano, no vayas para otro lado donde están los falsos profetas. Busca una iglesia de santidad donde Dios pueda usar, verdad, al pastor y a los hermanos para que puedas santificarte de cuerpo, alma y espíritu y te puedan aconsejar para que lleves una vida recta y agradable, y siempre aconsejándote que ores, que leas tu Biblia, que estudies la palabra y que busques a Dios, que te apartes del pecado, ¿verdad? Y en Cristo Jesús hay salvación y perdón de pecado y remisión de pecado. Así es que mi hermano, te espero para la próxima semana, si Dios permite, tiempo de Los Ángeles, California. Les agradezco a todos los que vinieron, todos los que están y pusieron algún comentario. Vamos a orar por ustedes y te esperamos para la próxima semana, si Dios permite, tiempo de Los Ángeles, California, a las 7 de la noche. Dios te bendiga y te amo en el amor del Señor. Y todos decimos amén, amén.